Bueno, buenas noches para todos. Después de tanto tiempo que nos reencontramos de nuevo. Bueno, la verdad primero, antes de pasar a los saludos y todo lo demás, quiero pedirles disculpas por no poder estar. Realmente hace mucho tiempo que no hago un video. Eh, el canal lo tuve que dejar un poquito de lado por el tema del trabajo, entonces la carga horaria es bastante grande, entonces entre los descansos y todo lo demás y todas las responsabilidades de la vida, no he podido estar con ustedes. Bueno, hecho esa aclaración, quiero pasar a saludar principalmente a 4 personas que me dejaron unos comentarios preciosos en el canal, que es Dolly Itzel, Nanu del Sur, Michelle Delgado, o Hidalgo, perdón, Hidalgo, y Betty Rodríguez. Así que a esas 4 personas, muchísimas gracias por sus comentarios tan lindos y el apoyo hacia el canal. Bien, este video va a ser específicamente para resolver dudas, ¿sí? Hablar un poquito sobre ciertas dudas que plantearon, etc. Voy a arrancar con el tema de la tirada astrológica, ¿sí? Que es un tema no polémico, porque en realidad los signos siempre son iguales, ¿no? O sea, el significado de cada casa eh, a nivel oracular, digamos así, de lo que es la casa de Aries, la casa de Tauro, etcétera, puede variar un mínimo en realidad del significado de la postura, pero en realidad el signo se va a mantener. Entonces, cuando hacemos la apertura astrológica, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es una apertura general. Es una apertura que se la conoce también como matriz zodiacal. Por ejemplo, es muy útil, es una apertura que yo uso muchísimo cuando la persona no tiene un tema en concreto o viene porque quiere saber de todo un poco. Bueno, para eso se inventó la tirada astrológica. Es una tirada en donde se ven 12 áreas de la vida de la persona. Cada área va a representar un signo y por lo tanto una postura, una casa. Por eso, por ejemplo, tenemos la casa de Tauro, que nos va a hablar de su economía, la casa de Cáncer, la casa de Cáncer nos habla del hogar y la familia, de la casa de donde vive la persona, de su núcleo familiar, de la relación con la mamá. Entonces, eso puntualmente habla la casa de Cáncer, ¿sí? Que Nanu del Sur, tú habías preguntado un poquito sobre cómo ver la casa de Cáncer o algo así. Perdón si no entendí muy bien tu comentario. Pero Cáncer nos habla de eso. Nos habla, es un signo que está regido en el tarot por el carro, en los arcanos mayores, y en los arcanos menores lo rige las de copas, el 2, el 3 y el 4 de copas. Es un signo que nos representa al útero materno, a la relación con nuestra madre, nuestro hogar, nuestra familia y nuestra manada, ¿sí? De eso nos habla Cáncer. Por eso cuando la luna está en Cáncer, la luna que representa las emociones, todos estamos con esa sensación de querer quedarnos en casa, querer ser mimados, protegidos, echar raíces, ¿no? Entonces, esos efectos son los que causa la luna en Cáncer. Entonces, cuando hacemos la tirada astrológica, podemos hacerla solamente con arcanos mayores, con arcanos menores o intercambiado, ¿no? Complementar, por ejemplo, que eso es algo que yo hago mucho, es poner un arcano mayor, una camada, digamos, de arcanos mayores y luego arcanos menores sobre ese arcano mayor. A su vez, cada carta que ponemos en cada postura, si tenemos 12 posturas, tenemos 12 cartas, primer camada. Luego podemos agregar otra camada más de mayores o menores y esa va a ser la evolución del tema en concreto de esa casa. ¿Qué quiere decir? Si yo estoy hablando de la economía, porque estoy hablando de la casa de Tauro, por ejemplo, en esa apertura astrológica, ¿no? Bueno, ya vimos Aries, vamos a ver Tauro porque la persona quiere indagar un poco más en cómo va a evolucionar su situación económica. Bueno, entonces cada carta que le agreguemos a la casa de Tauro va a ser una semana, van a ser 7 días, ¿sí?
Bien, ¿qué más? Vamos a tener 3 casas de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Vamos a tener 3 casas de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Y vamos a tener 3 casas de aire, Géminis, Libra, Acuario. Y 3 casas de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. ¿Sí? Lo fundamental, creo yo, antes de hacer cualquier apertura, una matriz zodiacal, una cruz celta, la apertura que ustedes quieran, que también pueden diseñar sus propias aperturas. Eso es algo que fue lo último que hice en lo que tiene que ver con el tarot. También tengo una justo acá en el cuaderno que yo me apunto las cosas. Ya se las voy a compartir. Es una apertura que inventé, que le puse la apertura de la corona, porque la forma que tiene, ¿ves? Por ejemplo, podemos hacer esta apertura que también diseñé cuando nos sentimos anclados a un problema. Y esta es la apertura de la corona, ¿no? Porque tiene esa forma como de corona. Esta apertura puntualmente se basa de 9 cartas, contando el significador que va en el medio. El significador sabemos que es la persona de determinado signo. Ejemplo, si yo voy a hablar de una mujer mayor de 30 de Tauro, Virgo, Capricornio, voy a utilizar el elemento tierra, por lo tanto el oro, el palo de oros. Como es una mujer mayor de 30, va a estar representada por la reina de oros o pentáculos, que es lo mismo. Eso se llama significador. En caso que no tengamos ningún dato de la persona, no tenemos fecha de nacimiento, no tenemos nada, bueno, usamos el loco, que es el comodín o el joker en las cartas de póker, ¿sí? Que representa al consultante, ¿no? En caso de que no tengamos el signo ni nada. Queremos saber, por ejemplo, de una persona menor de 30, siempre vamos a usar un caballo, ¿sí? El caballo de copas, el de espadas, etc., ¿no? Las sotas vienen a representar a los infantes, a los niños, ¿sí? A los preadolescentes. Ya luego, cuando entramos 14, 15, ¿no? Hasta 30 años, ya podemos hablar de un caballo o un caballero. Entonces, el caballero, como significador, nos va a hablar tanto de un hombre como de una mujer, ¿sí? Luego tenemos las reinas y los reyes, que corresponden a hombres y mujeres mayores de 30. Dependiendo el palo va a ser el elemento, dependiendo el signo de la persona, ¿sí? Si voy a hablar de una persona de Cáncer, Escorpio, Piscis mayor de 30, de un varón, voy a usar el rey de copas. Eso como significador. Bien, volviendo a las aperturas. Creo que lo fundamental antes de hacer una apertura es delimitar el espacio en donde la van a hacer. ¿Qué quiere decir? No es que tienen que pintar la pared de determinado color, no. Es utilizar un espacio que tengan dentro de su hogar, en donde voy a comentarles lo que yo hago, lo que a mí me funciona, lo que me siento cómodo cuando abro las cartas, ¿sí? Es un método que yo tengo, que no todos lo tienen que hacer, pero es el que a mí me gusta hacer. Me gusta plasmar en la mesa o en el lugar donde yo voy a abrir las cartas los 4 palos, o sea, los 4 elementos. Por eso tengo, por ejemplo, mire, les voy a mostrar. Agua, representando el palo de copas, representando el elemento agua, el campo emocional, Cáncer, Escorpio, Piscis. Y tiene sal también. ¿Por qué? Porque sal gruesa. Porque no solo va a estar haciendo una representación simbólica de un elemento y de un campo, sino que también está absorbiendo las malas energías. También la sal representa a la tierra, al palo de oros, ¿no? Entonces, también podemos tener gemas o piedras que van a estar representando el palo de oros o el elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, por ejemplo. ¿Ven? Luego tenemos el campo mental, que es Géminis, Libra, Acuario, elemento aire, el palo de las espadas. Entonces ahí lo que usamos es incienso o instrumentos, elementos, mejor dicho, que sean de viento o que representen el viento. Por ejemplo, plumas,
Y si no tienen incienso, lo que pueden hacer, que fue lo que hice hoy, por ejemplo, porque no tenía incienso de varita, guarden las cáscaras de cebolla, las cáscaras de ajo, laurel, ¿no? Todo eso sirve para hacer una bóveda de protección, una defumación. Y acá tienen, ahora quedó las cenizas nomás de lo que eran las cáscaras de ajo, cebolla, laurel. Entonces, ahí ya tenemos otro elemento, otro palo y otro campo. Y luego para el elemento bastos podemos tener una pequeña velita de las aromáticas, una pequeña llama ya alcanza porque es una representación del basto, que es el elemento fuego, y el campo energético y creativo. Entonces ahí ya plasmamos en nuestro lugar los 4 elementos de una forma simbólica pero tangible en el plano real. Bien, luego el mantel. Así sea un pañito, un tapete, algo que sea exclusivo de uso para tarot o para abrir el oráculo que ustedes tengan. Por ejemplo, como una persona, creo que fue Nanu del Sur, que comentó, creo que es ideal antes de comprarse un tarot, porque los tarot sabemos que hoy por hoy están a precios elevados, son costosos, podemos utilizar unas cartas de póker, unas cartas españolas, porque ahí ya tenemos los 4 palos, o sea que tenemos los arcanos menores. ¿Cuál es la diferencia entre los arcanos mayores y los menores? Es una pregunta que me hacen muchísimo. La diferencia es que los arcanos mayores representan las grandes situaciones de tu vida y los arcanos menores son tu diario vivir, lo que tú haces de forma cotidiana. Entonces, siempre los arcanos menores son como los que nos dan los detalles de los arcanos mayores, ¿sí? Por ejemplo, si sale la templanza, que es un arcano mayor, ¿no? Que nos habla de que tenemos que priorizarnos un poquito más a nosotros mismos y no dar tanto para los demás, tener temple, tratar de tener un balance entre lo que estoy dando y compartiendo y ocuparme de mí mismo, ¿no? Entonces, de eso nos habla la templanza, por ejemplo. Y yo puedo salir, porque yo quiero saber, bueno, pero ¿de qué está hablando la templanza? Y sale un 9 de basto, por ejemplo, sobre la templanza, me está diciendo que yo estoy con un agotamiento energético impresionante y un cansancio físico mortal, porque estoy dando demasiado de mí a los demás y no me estoy cuidando yo, por ejemplo. Y que estoy llevando un montón de responsabilidades y cargas y mochilas ajenas que quizás no me corresponden, pero como quiero mantener esa armonía y ese equilibrio de la templanza, lo estoy haciendo. Ese es un ejemplo de un arcano mayor con un arcano menor en combinación. Bien, ¿qué más? Volviendo al tema de la tirada astrológica, cada carta que le ponemos a cada casa, la casa de Aries, Tauro y así hasta llegar a Piscis, siempre de derecha a izquierda, nos va a estar hablando de la evolución de esa situación o de ese campo, ¿sí? Quiero saber cómo van a evolucionar las cosas en mi trabajo, en mi carrera, en lo profesional. Bueno, ahí vamos a hablar de Capricornio. Vamos a la casa de Capricornio, ponemos más cartas encima para ver la evolución. La evolución siempre contando de 7 en 7 porque son cada carta es una semana. Entonces ahí vimos un paneo de la tirada astrológica. ¿Qué más decirles? En cuanto a el tarot floral, que Nanu del Sur también había comentado que había estado haciendo sus propias cartas oraculares de Bach, que me parece genial, porque en realidad creo que las flores de Bach están muy, están demasiado como desvaloradas, ¿no? Y en realidad la gente muchas veces por ignorancia se pierde un montón de beneficios que aportan estas flores. El tarot floral está muy bueno porque nos va a estar indicando no solo qué flor te falta o qué es lo que te hace falta, sino también la situación en la que estás. O sea, es un oráculo, ¿sí? Es un oráculo floral. Dentro de los oráculos, también Nanu del Sur decía de que había un tarot de Lenormand que constaba de 32 cartas y que había una carta, por ejemplo, la 16, que todos sabemos en Lenormand que es la estrella, las estrellas, correspondía al ancla.
Nunca vi, al menos yo no conozco eh, ese tarot, ese oráculo gitano de Lenormand, no lo conozco. El que conozco que trae más cartas, que son cartas anexas, es el oráculo de Lenormand de Ciro Marchetti, que ese sí trae más cartas como el pozo de agua, los dados, la lupa, el laberinto, pero luego no conozco así uno que tenga 32, no, siempre el común de 36 y este que creo que trae 42, que es el de Ciro Marchetti, que no lo tengo. Yo los Lenormand que uso son de 36 y son los que tengo por ahora. Bien, ya hablamos también de lo que es el crear el espacio. Entonces, cuando abrimos una apertura, cuando hacemos una apertura, lo ideal creo yo es eso, ¿no? Es plasmar en el espacio físico, como plantar bandera y decir, bueno, yo en este espacio voy a abrir las cartas, voy a dedicarme a abrir esta puerta. Entonces, además de representar los elementos sobre su mesa, también pueden poner, por ejemplo, representar los reinos, ¿no? El reino vegetal con una planta. Eh, Podríamos tener mismo con la pluma, estamos representando el reino animal y el campo elemental del aire. Entonces ahí ya tenemos dos reinos. Y luego también podemos el reino mineral, ¿no? También. Entonces, eso va también en cuestión de gustos y de cada uno, de lo que elija poner en su mesa. Las personas, es muy común que se diga que el humo, ¿no? Que crea esa bóveda de protección para el tarotista, mismo cuando se hace una apertura online, o sea, que se hace una apertura a distancia, es lo mismo. No hace falta que la persona esté presente para que nosotros creemos toda esa ritualística, ¿no? Creo que siempre hay que hacerlo por una cuestión de uno. Primero para uno, ¿no? Para sentirse bien con lo que va a hacer. Luego pueden poner, por ejemplo, este cuadrito que ven acá, que está hecho en arpillera, lo hice hace como 3 semanas o 4, más o menos, sí. ¿Por qué? Porque también el hacer cosas creadas por nosotros nos arraiga a nuestro espacio sagrado. Entonces lo colgué ahí y bueno, es como también una delimitación de lo que es mi espacio para hacer esto. Bueno, ¿qué más decirles? En el tema de la tirada astrológica, muchas personas no comparten que se utilicen los arcanos mayores para la tirada astrológica. Yo ahí difiero un montón, porque yo creo que la base de la tirada astrológica debe ser con los arcanos mayores, porque si decimos que cada arcano mayor es una gran situación de tu vida, lo que hago al hacer la apertura astrológica o la matriz zodiacal es también 12 grandes áreas de tu vida. Entonces, sí o sí creo que la base, en mi humilde criterio, creo que la base debe ser un arcano mayor y luego complementarlo con arcanos menores, ¿sí? Mismo criterio si quisieran usarlo en la cruz celta. Aunque a mí la cruz celta me gusta más hacerlo con arcanos menores. Perdonen el ruido de la calle. Bien. ¿Qué más quería comentarles? En el tema de crear ese espacio de cada uno, creo que no solo nos protege y nos cuida y nos arraiga, sino que nos ayuda en la interpretación. ¿Por qué? Porque muchas veces, que es algo que se ve muy común, hay una falta de confianza en lo que es la lectura total. Y hablo del tarotista. ¿Por qué? Porque hay una necesidad vital de que la otra persona dé su interpretación. Cuando realmente la que realmente cuenta, obviamente que cada uno puede aportar desde lo poquito mucho que pueda saber, pero quiero decir, para la persona que hace esa apertura, lo primero que cuenta es la interpretación propia, ¿no? Luego yo puedo pedir obviamente la opinión de otra persona en cuanto a una apertura, pero siempre el primer impacto
va a ser el que va a contar, ¿no? La persona que está abriendo ese tarot. Porque hoy por hoy, por eso yo digo, hay como una falta de confianza, ¿no? Porque hacemos una apertura y necesito que tú me digas. O sea, tenemos que confiar un poquito más en nosotros mismos en ese sentido. No es que esté mal el pedir una opinión, por supuesto que no. Otra interpretación. Pero sí creo que lo que debe priorizarse es la primera interpretación que dé el tarotista. Bien, ¿qué más decirles en cuanto a esto? Bueno, realmente disculpas por todo el tiempo de ausencia, pero realmente he estado muy cansado, he estado trabajando muchísimo y no he podido estar con ustedes. Quiero contarles también que tengo un proyecto súper interesante en mente que todavía no lo he puesto en marcha porque me faltan pila de cosas, pero sí ya lo estoy pasando a papel hace una semana más o menos y creo que va a ser un proyecto muy bueno, muy lindo, que le va a venir genial a muchas personas que quieran empezar a aprender todo lo que es la parte de tarot y una, digamos, de una forma un poquito más profesional. Entonces eso les va, a los interesados les va a venir genial. También disculpas por no poder haber avanzado en lo que es la interpretación de los arcanos mayores. Creo que nos quedamos con los enamorados, ese fue el último arcano que subí. Nos faltan pila de cosas para ver todavía. Lo mismo que las aperturas, ¿no? O sea, vimos la apertura astrológica, la cruz celta, la apertura en espiral. También vimos el gran tableau con Lenormand. Y bueno, hay muchísimos tipos de apertura, que eso también está lleno en YouTube y en internet, que pueden buscar la apertura que más les convenza. ¿Qué pasa cuando hacemos una apertura de amor, por ejemplo? Bueno, en las aperturas de amor yo acostumbro a ver, entendámonos, de amor o de un vínculo o de una relación. Yo acostumbro mucho a poner, por ejemplo, de un lado la consultante y del otro lado, o sea, son dos columnas, dos filas. De un lado la consultante y del otro lado la persona por la cual la consultante quiere saber. Por ejemplo, si yo tengo una consultante que es de Tauro, mayor de 30, voy a usar la reina de oros, ¿no? Entonces, esa columna de la reina de oros va a ser la de mi consultante. Y supongamos que esa reina de oros quiere saber por un hombre de Escorpio, por ejemplo, mayor de 30. Entonces, del otro lado, de la otra columna, voy a utilizar el rey de copas como significador de esa persona por la cual mi consultante quiere saber. Entonces, en esa columna es que voy a hablar de cómo él ve a la consultante, qué es lo que realmente necesita, eh, qué es lo que realmente desea también, ¿no? Porque una cosa es querer y otra cosa es necesitar. Y cómo él ve a esa persona también. Y también en la parte central, porque tenemos dos columnas y nos queda un espacio central, es cuál es el vínculo entre ellos. ¿Sí? ¿Qué es lo que, si realmente hay una unión que es por dinero, por amor, si realmente hay sentimientos, hay emociones, o solamente es una relación comercial y ya está. Entonces todo eso se ve en esa apertura, que es poner, que para mí también es lo más fácil, es poner de un lado el consultante o la consultante y del otro lado la persona por la cual la consultante o el consultante quiere saber. Bien. Me han preguntado también por los insertos de Lenormand. Miren, les voy a mostrar. Esto ya igual está grabado, pero la otra vuelta hablando con una persona de Acuario, ella me preguntaba acerca de los insertos. Los insertos nos hablan, además, o sea, esta es la carta Lenormand común y corriente, la carta gitana. Esta es la carta de las nubes, por ejemplo, la carta 6. Esto que ven acá, este recuadro, es el inserto, ¿sí? En este caso es un rey de tréboles
Por lo tanto es un rey de oros. ¿Por qué? Porque los tréboles tienen su relación con los oros. También ahí hay tarotistas que difieren en que no, los tréboles son bastos y los diamantes son oros. Bueno, cada quien le va a dar su interpretación. Entonces, la función que viene a hacer el inserto en realidad es añadir, digamos así, una mini información extra a lo que es el sentido de la carta gitana, ¿sí? Si hablamos de las nubes, hablamos de una situación que está confusa, que te pone dudosa, que hay algo que no se está viendo con claridad, pero que tampoco va a durar para siempre porque las nubes son pasajeras, entonces no es que el problema va a ser eterno, pero que sí es una situación en donde no se sabe bien qué hacer. Y el inserto nos está hablando que hay un hombre de Tauro, Virgo, Capricornio mayor de 30 porque es el rey de oros o de tréboles. Pero, o sea, se manejan las dos energías, ¿sí? O sea, el punto central de las nubes, por ejemplo, y hablo de las nubes porque justo salió, es esa situación confusa, ¿no? Eso que te está haciendo dudar, que no estás viendo las cosas con claridad. Y también puede estar hablando de un hombre de Tauro, Virgo, Capricornio, ¿sí? Pero es como una mini información extra lo que aporta. No es que salen las nubes y ya me habla del rey de oro. No, es un toquecito que da ahí la carta de las nubes. Y así con cada inserto. ¿Qué pasa? Que los palos, antiguamente, que eso también ya está grabado, dependían mucho de la jerarquía. Entonces, por ejemplo, las picas que corresponden a las espadas va a estar hablando de la parte, en el tiempo que se inventó toda la parte de Lenormand y demás, va a estar hablando hablaba de la parte militar, o sea, hablaba de toda lo que es la milicia. Entonces, por eso vemos también que en cartas muy lindas de Lenormand, como las flores, por ejemplo, bueno, el barco también lo tiene, siempre las cartas así eh, tienen insertos de picas o espadas, ¿sí? Las picas, los diamantes, los tréboles, los corazones nos hablan de las cartas de póker o cartas francesas, que es lo mismo. Entonces, tiene su relación con el palo común de oros, copas, espadas y bastos. Así que bueno, eso es lo que hace la función del inserto. Esta persona también de Acuario me decía que manejaba, o sea, el tarot de Marsella era como su caballito de batalla, ¿no? Hay que tener cuidado con el tarot de Marsella. ¿Por qué? Porque no es un tarot como el Rider. ¿Por qué? Porque no tiene imagen en los arcanos menores. Entonces, creo que para interpretarlo, es como las cartas españolas. No vemos una imagen, vemos un 2 de basto, vemos un 4 de espadas, que son 4 espadas. O sea, no hay imagen de fondo, solo está el símbolo. Entonces creo que para manejar el tarot de Marsella hay que tener una cierta experiencia. Creo que lo ideal es empezar con el de Rider, ¿no? Aunque en realidad lo ideal es empezar con un mazo de póker, unas cartas españolas. Luego sí acceder a lo que es un tarot de Rider, que es el más común y corriente, el que todo el mundo conoce. Entonces sí creo eso, que cuando hablamos de Marsella hablamos de un tarot complejo. Rider lo simplifica mucho a través de las imágenes, lo cual me pareció fantástico. Y hay una diferencia entre la fuerza y la justicia, porque para Rider la fuerza es el número 8 y para Marsella la fuerza es el número 11. Entonces ahí también hay un desfasaje. Creo que lo ideal sería arrancar con un Rider común y corriente, y ver bien los significados, ver bien la imagen, qué es lo que te transmite la imagen. Rider usa mucho lo que es la colorimetría, o sea, hay más paisajes con amarillo, con cielo celeste, con gris, o sea, todo eso Rider juega mucho. Y Marsella no, Marsella ya es como mucho más antiguo y cuando vemos un 2 de bastos, vemos 2 bastos simplemente. Sí tenemos imagen obviamente en los arcanos mayores.
Y también, esperen a ver un poquito. Esto es otra cosa que siempre recalco. Hay que mantener guardadas sus cartitas en bolsitas o en su cajita. Yo no soporto las cajas, no sé por qué. Pero es como que viene el mazo y lo tengo que sacar de la caja y ponerle una bolsita. Bueno, el Rider ya lo conocen, así que no vamos a hablar de él. Pero yo recalco mucho eso de tratar de guardar bien el mazo. Bien, por ejemplo, Marsella. Imagen de corte, o sea, sota, caballo, reina y rey. No en los arcanos, estos son los arcanos mayores, que sí tenemos imagen, obviamente. Pero en los arcanos menores, 5 de copas, o sea que tenemos que ya tener un conocimiento previo de que el 5 de copas nos habla de la depresión, nos habla de ese periodo de pérdida, porque seguimos llorando y anclados por algo que perdimos, que se fue de nuestra vida, que es la historia de Psique y Eros. Entonces, creo que todo eso, o sea, ya tenemos que tener una base para que cuando veamos el símbolo 5 de copas o la carta que sea de los arcanos menores, ya sepamos de qué estamos hablando, ¿sí? No es lo mismo que ver, por ejemplo, en Rider, el 5 de copas con el hombre de negro, llorando, mirando hacia el pasado. O sea, no es lo mismo, porque ya tenemos una imagen que nos ayuda. Porque aunque no sepamos nada del 5 de copas, por ejemplo, vemos la imagen y ya vemos que las cosas no andan muy bien. Entonces, eso es una gran ayuda que nos da Rider. Por eso creo que es como el tarot base para empezar. Luego de eso pueden incursionar en el tarot que quieran, porque en realidad creo que la base de todo es Rider, ¿no? O sea, no la base de todo es Rider. En todo caso sería Marsella, en todo caso. Pero en realidad Rider ayuda muchísimo, las imágenes son clarísimas. Por ejemplo, a ver. Vamos a buscar un acá. El 6 de espadas, por ejemplo. El 6 de espadas ya vemos que hay un desplazamiento de algo, hay una persona con un niño y un barquero con 6 espadas, hay agua turbia, pero del otro lado el agua está calma. Entonces ya nos da un montón de información. Mientras que si vemos un 6 de espadas, en Marsella, en las cartas españolas, en el tarot italiano creo que también, porque no tiene... Es muy parecido al Marsella. No tiene símbolos. O sea, no tiene imagen. Tiene símbolos nomás. Vamos a ver un 6 de espadas y simplemente vamos a ver 6 espadas. Entonces no tenemos... Si no tenemos un conocimiento previo, no vamos a saber de qué estamos hablando. Luego están las historias, que para eso el tarot mítico es genial. Entonces, si en algún momento pueden acceder a él, sería maravilloso porque nos ayuda a entender la historia del palo en concreto, ¿sí? Por ejemplo, decíamos la historia de Eros y Psique, ¿no? Entonces nos ayuda a entender por qué cuando llegamos al 5 de copas, por ejemplo, por qué hay esa sensación de duelo. O sea, por qué hoy por hoy habla de eso, esa carta, ¿no? Bueno, porque en la historia de Eros y Psique le quema el rostro a Eros y salió volando. Entonces ella se queda como, ¡ay, se fue! Entonces, por eso es esa situación del pasado que perdimos, que nos genera pérdida, nos genera depresión, angustia, llanto, y todavía seguimos y no lo podemos soltar. Por eso el 5 de copas habla de eso. El tarot mítico, que también me lo preguntó... Creo que Michelle. El tarot mítico lo que hace es contarte la historia del palo, dejando de lado que las cartas, los arcanos mayores, son dioses griegos. Entonces, que luego los romanos cambiaron, o sea, es la misma deidad, el mismo dios, pero lo que hace el romano es ponerle otro nombre, que hoy por hoy los planetas tienen ese nombre. Entonces, lo que hace es contarte la historia del palo y mostrarte los dioses griegos con determinado arquetipo. Por eso el mago, por ejemplo, que es Hermes o Mercurio,
representa a Mercurio y no solo al dios, sino al planeta Mercurio, nos está hablando de eso, de la comunicación, del hacer, del manejarnos con lo que tenemos al alcance de la mano, ¿no? De hacer magia para solucionar un problema. Entonces, que ahí entramos en lo que es la correspondencia astrológica. Cada arcano mayor tiene una correspondencia con un signo o con un planeta. Por ejemplo, a ver, el emperador Aries, el sumo sacerdote Tauro, los enamorados Géminis, el carro Cáncer, ¿no? Siempre que vemos la imagen del carro, vamos a ver que siempre está el carro que está quieto, pero tiene un caballo que va para un lado, que a veces en Rider no son caballos, son esfinges, pero siempre van en dos direcciones. Por eso ahí entra todo lo que es también la dualidad de Cáncer, del cangrejo que camina, ¿no? En la fuerza vemos a Leo. Tiene su correspondencia a Leo porque está el león y la doncella que está tratando de amansar al león. En Virgo tenemos al ermitaño. Libra, la justicia. Escorpio, la muerte, Hades, Plutón, ¿no? Cómo todo se relaciona con eso, con la mitología. Escorpio, Sagitario, la templanza, Capricornio, el diablo, Acuario es la estrella, ¿no? El aguador, el copero. Luego en Piscis vemos a la luna, que es una carta profundísima, ¿no? Creo que es una de las cartas más cargadas, digamos así, no de energía negativa ni nada por el estilo, pero sí es como que está muy llena de emoción esa carta, con mucha carga, ¿no? La carta de la luna, es muy intensa, muy profunda. Incluso creo que es más profunda que la sacerdotisa, la carta de la luna. Que representa a Piscis en el tarot. Luego en la astrología sabemos que la luna rige a Cáncer, ¿sí? Bien, ¿qué más comentarles así? Porque no me quiero olvidar de nada. Bueno, creo que es todo. Seguramente de algo me olvide, pero bueno. Voy a tratar de hacer más videos ni bien pueda, porque realmente he dejado muy de lado el tema del canal. Y por eso vuelvo a pedirles disculpas. Pero quería tocar estos puntos básicos, ¿sí? Para que no se pierda en el tiempo, ¿no? En el tema que estábamos tocando ahora de cómo crear el espacio sagrado, cada uno lo va a hacer como quiera y como desee. Para mí lo fundamental como base es tener los 4 elementos plasmados en la mesa. ¿Por qué? Porque es nuestro campo real, es nuestro plano físico. O sea, si bien el tarot es una mancia que abre puertas a nivel astral, espiritual, etc., lo estamos haciendo en un plano real, tangible, físico. Entonces, ¿qué mejor que tener en ese plano los 4 elementos plasmados? Porque ya los vamos a tener en las cartas, pero vamos a plasmarlo en nuestro plano físico real. Para mí esa es la base. Luego el tema de la defumación o el humo que siempre nos va a proteger, ¿sí? Bueno, el agua, etcétera. Eso ya lo vimos también. Ahí también entramos en lo que hablábamos el otro día de la descarga de los mazos, cómo cargarlos y demás. Pueden tener aceites esenciales también, que yo amo los aceites esenciales. Tengo... Acá es donde los guardo. Todo eso lo tengo en mi mesa. Que es fabuloso, se untan. El tema de los chakras también, para no quedarnos con ningún anclaje energético externo, porque a veces pasa. Una de las últimas consultas a distancia con una persona que tuve de otro departamento, o sea que había bastante lejanía, realmente fue una consulta tan pero tan cargada que terminé de abrir las cartas y me tuve que ir a vomitar, realmente. Entonces, para eso, lo ideal, un aceite esencial. No tienen aceite esencial, bueno, un aceite con romero. Es tan fácil como poner siempre lo digo, en un tarrito ponemos una ramita de romero y aceite común, lo dejamos macerar y ahí ya tenemos nuestro aceite de romero.
¿Para qué? Para no solo ponernos en las manos a la hora de abrir las cartas, ya sabemos que tenemos vórtices energéticos bastante importantes en las palmas de las manos, pero amén de eso, cerrar los demás chakras, el chakra de la nuca, que es por donde entra toda la negatividad, en el ombligo, el plexo solar. Entonces todo eso podemos sellarnos con ese aceite especial, sagrado, ese aceite sagrado, y cerrar esos chakras para que no nos quedemos con ninguna energía negativa, entre comillas, o carga o vínculo de la persona que estemos consultando, porque puede ser que esté presente o puede ser a distancia, ¿sí? Es lo mismo porque cuando abrimos las cartas entramos a otro espacio, a otro tiempo, abrimos otra puerta. Bien, bueno, para ir redondeando, básicamente eso. También quería comentarles el tema de las aperturas. Las aperturas ustedes mismos las pueden crear, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bueno, creo que lo ideal primero es tener en cuenta, y así como súper claro, el tema que quieran hablar. O sea, ¿de qué quieren hablar? O sea, cuál es el punto a aclarar en esa apertura, ¿sí? Puede ser, no sé, en concreto, por un tema laboral, digamos, o económico. Entonces, mismo el diseño, cuando hacemos el esquema de la apertura, bueno, si voy a hablar de un tema puramente económico, por ejemplo, puedo hacer hasta un signo de pesos con las cartas, o sea, haciendo el esquema, ¿no? Y cada postura, que eso es lo más importante, porque no importa lo que te diga la carta, lo importante es dónde te salga, en qué postura. Ahí te da la pauta de lo que está hablando. Que es lo más importante, cada postura va a tener un significado. Si voy a hablar de un tema económico, bueno, esta carta va a ser cómo estaba mi situación económica, no sé, hace un mes. Esta hace una semana. Este va a ser mi presente. Esta otra postura va a ser cómo va a evolucionar de aquí a 15 días. La otra carta va a estar hablando de la evolución al mes, cómo va a estar en un mes esa situación económica. La carta central, por ejemplo, en ese signo de pesos, de ese esquema mental, puede ser qué es lo que tengo que potenciar o cuál es la clave para que ese proyecto económico, por ejemplo, sea redituable, funcione, avance, etc. Entonces, hay muchas posibilidades, muchos temas y cada uno puede crear su propia apertura, ¿sí? Diseñándola y poniendo cada postura en lo que uno crea que es la correcta o de lo que va a hablar, ¿sí? Porque eso también, por ejemplo, la cruz celta o la tirada astrológica ya tiene sus posturas establecidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que va a arrancar en Aries y va a terminar en Piscis. Porque en la cruz celta vamos a saber que va a empezar por la carta 1 y va a terminar en la 10. O sea, desde el presente hasta la evolución a 6 meses, por ejemplo. Entonces ya tiene esa base. Pero cuando nosotros creamos una apertura propia, podemos nosotros definir el tiempo y poner las bases de cada carta, ¿sí? Cada postura. Bien. Así que bueno, les agradezco muchísimo a todos los comentarios. Cualquier tema, cualquier duda que quieran hablar, me escriben o por WhatsApp o me escriben por aquí, me dejan los comentarios en YouTube, que obviamente ni bien pueda, no solo los voy a estar leyendo y poniéndoles un corazoncito, sino que también voy a estar tratando de contestar todas las dudas que tengas. Así que bueno, les mando un abrazo grande, un saludo muy grande desde Montevideo, Uruguay, y espero que tengan muy linda noche. Nos reencontramos en breve, así que les mando un beso muy grande.